Nunca imaginé que el rechazo de mi esposo en una fiesta familiar cambiaría todo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era una noche cálida, la gente reía y el desayuno del día anterior se desvanecía en recuerdos lejanos. La casa de mis padres estaba llena de murmullos, risas y olor a pimientos asados. Todos se reunieron, comidas y bebidas en exceso, celebrando la unión de la familia, lo que siempre había sido mi rincón de felicidad. Pero esa felicidad se detuvo en un instante o lo vi. Estaba en la esquina con su perrito, parece que le hacía falta aire. Me acerqué, esperanzada. ¿Todo bien, mi amor?, le pregunté. Su mirada se desvió. No era la misma que había visto esa mañana, era fría. Sí, todo bien, respondió con un tono extraño. Noté que algo oscuro y pesado se cernía entre nosotros. La música seguía sonando, pero en mi pecho había un silencio ensordecedor. Pronto regresó con una cerveza, pero no la compartió. Su mirada evasiva buscaba a otros, a lugares donde no estaba yo. Mientras conversaba con los demás, sus palabras parecían flotar en el aire, desconectadas de nuestra realidad. Anhelaba oír una risa, un gesto tierno, algo que me recordara que éramos un equipo, pero esa noche, la conexión se sentía amarga y distante. Las horas se deslizaron en una danza incómoda. La gente sonreía, pero miraban hacia nosotros como si fueran testigos de un espectáculo trágico. Sentí esa quemazón en la garganta, mis manos temblaban. ¿Nadie sabía qué estaba pasando? ¿Acaso había algo que no entendía? El rechazo, como una espina, se clavó más profundo en mi corazón. Era familiar, todo tan familiar. Las historias contadas en voz alta, las risas de los niños corriendo, sin embargo, una nube oscura nos envolvía. En un momento, alguien hizo una broma sobre un viejo secreto familiar. No me di cuenta de que lo estaba mirando a él, esperando su risa en respuesta, pero me lo negaron. A veces un secreto es mejor dejarlo enterrado, musitó su hermana con una mirada severa. Esa frase sonó como un trueno. Me congelé, sintiendo que el aire se me escapaba. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué sabía ella? La presión aumentaba en mi pecho. ¿Y si algo más estaba pasando, algo que nunca supe? El silencio que siguió fue inquietante, como si todos supieran algo que yo ignoraba. El ambiente se tornó gris y tenso. Finalmente, cuando la fiesta ya estaba por terminar, decidí confrontarlo. «Nombre del esposo, ¿qué está pasando contigo?», le pregunté con una mezcla de preocupación y desesperación. Su mirada se endureció, su boca se abrió para hablar, pero de repente, su madre interrumpió con un grito: «Un momento, todos deben escuchar esto». El helado silencio me envolvió. Sentí como todos los ojos estaban fijos en nosotros. Su rostro se tornó pálido. La tensión crujió en el aire pesado. «Esto cambiará a todos», susurró su madre antes de revelar: «Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito advertirte sobre algo importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. La verdad sobre nuestro padre». Las palabras de su madre resonaron como un eco desgarrador en el aire. En ese instante, todas las miradas se volcaron hacia ella, y una oscura sensación de anticipación llenó el espacio. La risa y el bullicio se desvanecieron rápidamente, dejando solo un vacío inquietante. Yo permanecí paralizada, sintiendo como las piezas de un rompecabezas empezaban a perderse. ¿Qué podía significar eso? La expresión de mi esposo se tornó indescriptible, un caos de emoción que nunca antes había presenciado. Me recorrió una corriente fría por la espalda mientras me preguntaba si él también lo sabía, si había estado ocultando algo fundamental de mí. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, intentando mantener la calma aunque mi corazón latía con fuerza. La madre de mi esposo tomó una respiración profunda, y entonces, con un tono de voz que parecía rasgar el silencio,
Comenzó a contar una historia que sonaba lejana y a la vez desgarradoramente familiar. A todos nos ha afectado la sombra de su ausencia, empezó, señalando a su padre con la mirada. Nos dejó un secreto, un dolor, y ahora es el momento de confrontarlo, no solo para nosotros, sino también para ustedes. Las palabras flotaron en el aire como una nube oscura que prometía tormenta. Mientras hablaba, supe que necesitaba mirar a mi esposo, captar su reacción. Pero no podía. Estaba atrapada en la red de esa revelación. La culpa, la confusión y un nuevo tipo de vulnerabilidad comenzaron a brotar en mi pecho. Su madre continuó narrando un pasado que me pasó desapercibido durante todos esos años, un relato que revelaba las angustias de una familia entrelazada en secretos y escándalos. Un hermano perdido, una traición olvidada, el arte de la negación se estaba desmoronando ante mí, y todo se sentía frágil, como una casa de cartas. Finalmente, mi esposo rompió su silencio, pero su voz era un susurro lleno de rabia y tristeza. Nunca quise que supieran esto. Estaba protegiéndote. Su mirada se encontró con la mía, pero esta vez no era la mirada que conocía. Era una mirada de batalla, como si estuviera luchando contra algo más grande que él. La atmósfera en la habitación era tan tensa que podía sentir la electricidad. ¿Protegerme de qué?, riposté, incluso yo sintiéndome un poco asustada, incapaz de contener el torrente de preguntas que anhelaban salir. ¿Qué más has estado escondiendo, nombre del esposo? ¿Eres tú parte de ese secreto? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y por un momento, la fragilidad de su ser me abruma. Había un abismo entre nosotros que crecía más amplio con cada palabra no dicha. Escuchar a su madre contar sobre el dolor del abandono, las decisiones equivocadas, y luego mirarlo a él, con su expresión atormentada, todo me desgarraba un poco más. Intenté enfrentar la adversidad junto a él, pero el miedo y la confusión se apoderaron de mí. Lo que más quiero es que sepas la verdad, pero no sé cómo decirlo, murmuró, sus manos temblando lo justo para no poder sostener la copa de vino que había olvidado en su mano. Alguien en la multitud murmuró, como si entendiera que lo que estaban presenciando era más que una simple revelación familiar. Era una crisis en una relación, pero en vez de acercarse, noté cómo unos se alejaban, los susurros convirtiéndose en murmullos de inquietud, y entonces se desató el estruendo. No tenemos que ser parte de esto, gritaron algunos familiares, poniendo de manifiesto el miedo a que la verdad saliera a la luz. Pero no podía haber retorno. No quiero más secretos, le grité, sintiendo en mi voz una mezcla de rabia y dolor. Él se adelantó, un movimiento impulsivo, y me tomó de la mano. Necesitamos hablar, solo nosotros dos, dijo, y en su mirada había una chispa de determinación que no había visto en mucho tiempo. Supe que había algo más que necesitaba revelarse, algo que cambiaría no solo nuestra relación, sino también todo lo que había conocido, con un nudo en el estómago y los murmullos apagándose a nuestro alrededor. Me condujo hacia el exterior, donde la noche era oscura y llena de incertidumbres, pero prometía respuestas. Mientras caminábamos, la situación se tornó aún más tensa. Tenía una pregunta encadenada en mis labios, una pregunta que clamaría por un nuevo giro de eventos. ¿Qué es lo que no me has querido contar, de verdad?, le exigí, y antes de que pudiera responder, el sonido de un vidrio rompiéndose a lo lejos cortó el aire. La fiesta, la familia, los secretos, todo quedó a un lado, porque su expresión acto seguido se transformó, y en su rostro vi el miedo que nunca antes había visto. Aquella noche, no solo se rasgaría el velo de nuestras vidas, sino que una verdad aterradora nos esperaba a la vuelta de la esquina. El aire frío de la noche nos envolvió mientras cruzábamos el umbral del bullicio, pero el silencio también era hiriente. Me aferré a su mano con fuerza, como si su agarre pudiera ser un ancla en medio de la tormenta emocional que se avecinaba. ¿Por qué actuar así?, le pregunté, la confusión y la impotencia mezclándose en mi voz. ¿Por qué se había mantenido en silencio tantos años? Él me llevó hacia un jardín lateral, un lugar más alejado de las miradas curiosas. Las sombras de los árboles se proyectaban de forma inquietante, y las luces de la fiesta apenas llegaban hasta nosotros. Las flores marchitas parecían un reflejo de lo que llevábamos dentro, belleza perdida en la decepción. Cuando finalmente nos detuvimos, su mirada temblaba con una mezcla de angustia y tristeza. Porque no sabía cómo enfrentarlo, admitió, su voz temblorosa.
No quería ser la razón por la que sufrieras. Pero el dolor estuvo presente en mis venas desde el primer momento que su madre habló, y ahora se manifestaba de maneras que pensaba que solo existían en las novelas trágicas que leía. Pero esto nos afecta a los dos, le dije, sintiendo que las lágrimas asomaban. La presión en mi pecho se hacía insostenible. He estado tratando de construir una vida contigo, y siento que esos secretos han estado entre nosotros desde el principio. Quería gritar, pero el llanto apenas contenía mi voz y lo dirigí a su rostro. ¿Qué tan grande es el secreto? Como si esas palabras abrieran una válvula dentro de él, me miró con una intensidad que me hizo sentir pequeña, irreal. Es mi hermano, dijo, y fui capaz de respirar, aunque casi me costaba entender la gravedad de sus palabras. Nadie sabe dónde está. Él no es simplemente un hermano perdido. Hay circunstancias que cambiaron nuestras vidas, que nos marcaron a todos. ¿Y decisiones que tú no deberías cargar? ¿Qué quieres decir con decisiones que no debería cargar? Necesito entender, imploré, comenzando a sentirme desbordada por un torrente de emociones, una mezcla de angustia y anhelo por desentrañar un rompecabezas del que nunca recibí las pistas. Él fue el que tomó la decisión de marcharse, dijo, y su voz se quebró en el último momento. No sé si se marchó por su propia voluntad o si fue empujado a ello. Pero mi padre nunca lo perdonó, y ese rencor marcó todo y a todos palabras de culpa y sufrimiento llenaban cada sílaba, haciéndome más consciente de las grietas en nuestro vínculo. ¿Pero por qué me lo ocultaste?, le pregunté, sintiendo como las paredes de mi mundo empezaban a tambalearse. Si te amaba, ¿por qué no podías compartírmelo? Punto. No sabía cómo decirlo, respondió con un susurro, y en ese momento vi su vulnerabilidad. Temía que el peso del pasado nos destruyera. Te quería a salvo, y esa historia me perseguía. Podía notar cómo su mirada se perdía en un remolino de recuerdos lejanos. En ese instante, una chispa de compasión nació dentro de mí. En sus ojos había un niño atrapado en los laberintos de su dolor familiar, un niño que había crecido bajo el yugo de secretos. No se trata solo de ti, murmuré, sintiendo un profundo deseo de conectarlo con su esencia. Debemos hacerlo juntos. No voy a ser parte de esto sin comprender qué ocurrió antes de que pudiera responder. El sonido de risas y música alegre flotó hacia nosotros, recordándome lo que habíamos dejado atrás. Eran voces que celebraban el presente, mientras nosotros estábamos atrapados en un laberinto del pasado. Pero era el futuro lo que de verdad me preocupaba. La verdad nos liberará, agregué con un nuevo propósito, entrelazando mis dedos en su mano. No puedo seguir adelante sin saber a dónde vamos. Su mirada se iluminó de esperanza, pero también de miedo. ¿Estás dispuesta a soportar esto, incluso si nos puede alejar?, me preguntó. El temor en sus ojos fue un recordatorio de que a veces, lo que más deseamos viene con cargas difíciles. Sí, respondí con firmeza, si eso significa que podremos crecer juntos. Mientras nuestras manos permanecían unidas, la oscuridad que nos rodeaba ya no se sentía tan opresiva. Pero antes de que pudiera captar la calma que empezaba a formarse entre nosotros, un grito desgarrador rompió el ambiente. Era un grito que provenía de la fiesta, un sonido tan profundo que llegó hasta la raíz de mi ser. Rubén. El corazón me palpitó con fuerza mientras girábamos hacia la dirección del sonido. En ese instante, el tiempo se detuvo, y temí que lo que se avecinaba podría llevarse todo lo que habíamos comenzado a reconstruir. Antes de que el sonido se desvaneciera completamente, sentí que el aire se llenaba de promesas rotas nuevamente. El caos de la fiesta comenzó a desbordarse como un torrente incontrolable. La música que antes llenaba el aire con melodías festivas se convirtió en un ruido distorsionado, mientras las risas se tornaban en murmullos preocupados. Me volví hacia Rubén, y en sus ojos vi la misma angustia que me carcomía por dentro. No era un simple grito. Había algo que daba miedo, algo que podría cambiar todo. ¿Qué está pasando?, pregunté, con el corazón latiendo desbocado. El pánico se dibujaba en su rostro mientras se movía apresuradamente, arrastrándome tras de él hacia la multitud que se congregaba. Los rostros familiares que antes me sonreían ahora estaban tensos, pálidos como sombras de los que habían sido. Lo que había sido una celebración ahora era un campo de batalla de emociones desbordadas. Rubén, espera, traté de mantener el paso a su lado, sintiendo que algo se rompía entre nosotros.
Algo que ya era frágil por los secretos, ahora se sentía aún más precario ante el horror que se cernía. ¿Qué ha sucedido realmente? Un accidente, murmuró, el temor tiñendo su voz. No sé más. Pero no puede ser, su mano temblaba mientras se aferraba a mí. Los dos sabíamos que el silencio que lo envolvía era también un eco de su propio miedo. Al llegar al centro del bullicio, vi un grupo rodeando a una figura en el suelo. El aire se volvió denso, cargado de ansiedad y preocupación. Como si un oscuro presentimiento se apoderara de mí, empujé a través de la multitud. E inevitablemente me encontré frente a una escena que me heló la sangre. Un hombre yacía en el suelo, su rostro empapado en sudor, rodeado por luces parpadeantes y la confusión de la noche. «Rubén», grité, mirando a mi esposo con terror. «¿Ese es tu hermano?» No, no puede ser. Solo su reacción era la que me indicaba la gravedad de la situación. La mirada vacía de Rubén me hizo comprender que esta noche, el pasado que habíamos buscado entrelazar con nuestras vidas, volvía a cobrarnos una factura implacable. Mientras la policía llegaba, el mundo pareció reducirse a un silencio elocuente. Las conversaciones se desvanecieron y el ambiente se tornó pesado como un manto. Las palabras de Rubén sobre su hermano perdido resonaban en mi mente. Era posible que aquel grito no fuera solo un llamado de socorro, sino un eco de despedida. Un médico llegaba, actuando con rapidez, y al mismo tiempo, una multitud de rostros se aglomeraba, esperando respuestas que quizás nunca obtendrían. La mirada de Rubén se perdió entre la multitud, parecía desvanecerse sin saber hacia dónde ir, como si buscara a su hermano que, en ese instante, había decidido volver a su vida como una tormenta. No sé si este es el final de su historia o el comienzo de algo aún más doloroso, murmuré casi en un susurro, pero el eco resonó en mi propia conciencia. Rubén, sin poder contener sus emociones, comenzó a retroceder, alejándose del bullicio, de la incertidumbre de lo que podría significar todo ello. «Debo enfrentar esto», dijo con voz quebrada, como si la hoja de una carta de su pasado le estuviera siendo entregada nuevamente. Pero Rubén, traté de detenerlo. «No puedes dejarme así, no ahora que estamos empezando a abrirnos entre nosotros». Su mirada se llenó de lágrimas, una mezcla de dolor y frustración. Había tanto que él debía enfrentar, tanto que estaba dispuesto a compartir, pero el miedo a perderme pesaba sobre sus hombros, como un abrigo que no se podía quitar. Si él fue interrumpido por un nuevo grito, y mi corazón se hundió. La idea de perderlo, al igual que a su hermano que había vagado en la penumbra, creaba un vacío increíble en el que las promesas y los secretos se atormentaban entre sí. Y sin embargo, en lo profundo de mi ser, había una chispa que se negaba a extinguirse. Lo desconocido podía abrumarnos, pero ese mismo dolor podría ser la fuerza que necesitábamos para enfrentar nuestro propio laberinto. Sin embargo, en el fondo, un nuevo secreto acechaba, un secreto que podría cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Vas a volver?, pregunté temiendo la respuesta. Antes de que pudiera contestar, sentí un aire helado que nos rodeaba, como si anticipara la tormenta que estaba por desatarse. Con un último vistazo, Rubén se encaminó hacia la escena de caos, dejándome con un mar de preguntas sin respuesta. Estaba en un lugar en el que el amor y el dolor luchaban por el control, y mi única certeza era que la llegada de su hermano marcado el futuro que habíamos empezado a imaginar. No estaba tan a salvo como creíamos. Mientras el caos se desataba a nuestro alrededor, la revelación acechaba, prometiendo que tal vez muchas cosas que esperábamos jamás lograríamos entender. Solo podía esperar que la historia estuviera de nuestro lado. El tiempo parecía marchar al ritmo de una hora interminable mientras observaba a Rubén alejarse, su figura desvaneciéndose tras el tumulto de rostros y voces ahogadas. Todo lo que había hecho en ese instante, cada paso que daba, me desgarraba un poco más. En su mirada, una vulnerabilidad tan profunda que casi podía tocarla, un abismo de recuerdos y anhelos que imploraba ser comprendido. ¿Qué puedes hacer tú por él ahora, Rubén? La pregunta resonaba en mi mente como un eco burlón, cada palabra atravesando una realidad que se había agrietado. Sentí que mis piernas flaqueaban, incapaces de sostenerme en medio de la confusión. La música que aún persiste en mis oídos, las risas disonantes de aquellos que no sabían el horror que se desplegaba frente a nosotros, perturbaban mi existencia. Comencé a moverme entre la multitud, como un barco a la deriva.
El médico ya había llegado al hombre caído y la escena parecía sacada de una pesadilla. Unos hermanos enfocados en salvar una vida, mientras otros yo solo podía concentrarme en las sombras que amenazaban con tragarse lo que me quedaba de amor. Busqué entre las caras conocidas, anhelando una chispa de aliento, una señal de que la esperanza aún existía cerca de mí, pero solo encontré desesperación. Por favor, pensé, que no sea él. Pero el nombre de su hermano, ese que nunca había sido mencionado en voz alta pero que flotaba como un espectro en nuestra relación, era un peso que ya no podía soportar. La trágica ironía me golpeaba cada vez con más fuerza. La noche que se suponía iba a unirnos, que abriría las puertas a un futuro reconfortante, ahora estaba desmoronándose como un castillo de cartas. Desesperadamente busqué a Rubén en la multitud, pero ya no estaba a la vista. Sabía que no podría resistir la angustia del momento, que algunos espíritus simplemente sucumben ante el peso de sus propias historias. ¿Y si este es uno de esos momentos?, murmuré para mí misma, mientras la incertidumbre crecía en mi pecho como una sombra alargada. Justo entonces, el sonido de una ambulancia cortó el aire y mi corazón se detuvo brevemente. La sirena, cuya vibrante voz se perdía entre los murmullos de la gente, parecía traer una respuesta que comenzaba a enredar mis pensamientos. Regresará, me repetía, intentando anclarme a esa certeza. ¿Pero qué pasaría si no lo hiciera? ¿Qué me quedaría si el dolor se transformara en un adiós eterno? Pero aún en medio del desasosiego, algo dentro de mí brotó con determinación. Tal vez esto era el comienzo de una lucha no solo por Rubén, sino también por nosotros. Debo encontrarlo, resolví. No podía dejar que los fantasmas de su pasado lo atraparan, quería que se sintiera seguro a mi lado, que supiera que su dolor y tristeza eran peso compartido en lugar de cargas que debía llevar solo. Comencé a abrirme paso entre la multitud, pero antes de llegar al lugar donde había visto a Rubén por última vez, alguien tomó mi brazo. Me volví para encontrarme con la mirada de Clara, su prima, cuyo rostro estaba pálido y desencajado. Lo siento muchísimo, no sé qué está pasando, parece que comenzó a decir, pero sus palabras se desvanecieron. Todos estaban asustados, como yo, esperando una respuesta que nunca parecía llegar. El caos se había convertido en una mala comedia donde solo los personajes con el estómago más fuerte podían soportar el desenlace. ¿Dónde está Rubén?, le pregunté, el pánico comenzando a despuntar nuevamente. Necesito encontrarlo, estaba con su hermano. Cuando se enteró de lo ocurrido, desapareció hacia la parte de atrás. Su voz titubeante se detuvo como si el resto de la frase atragantase en su garganta. Se lo agradecí con un rápido asentimiento y dejé a Clara en la multitud. Cada paso que daba hacia la parte trasera de la casa era un acto de fe. La luz de la luna se convertía en un faro que iluminaba mis temores, y la oscuridad susurraba dudas con cada respiración que tomaba. ¿Qué pasaría si encontrara a Rubén roto y sin esperanza, incapaz de regresar a la vida que habíamos empezado a construir? Al llegar a la parte trasera, las sombras parecían alargarse y tomar forma, ocultando lo que estaba por descubrir. La escena que me esperaba fue una mezcla de aliento y desesperación. Rubén se encontraba de pie, con el rostro hacia la pared, su espalda tensa como un arco. Me acerqué con cautela, consciente de que cada palabra podría ser la que lo rompiera definitivamente o lo trajera hacia mí nuevamente. «Rubén», dije, intentando hacer que volteara, pero él no budzió. Vi su cuerpo temblando, una inercia que no reconocía. No solo había un dolor físico, sino un desgaste emocional que se reflejaba en su postura, y mi corazón se rompió al darme cuenta de que el caos había arrastrado no solo a aquella figura en el suelo, sino también a mi esposo. ¿Por qué haces esto?, insistí, avanzando un paso más. ¿Por qué te distancias? Tenía que estar contigo, es mi hermano, gritó, dando un volantazo y encontrándome con la mirada de un hombre que parecía ser un extraño. No puedo hacer esto. No puedo soportarlo. Mis piernas temblaban de emoción, de querer acercarme, de desear entender. Estamos juntos en esto, Rubén. Necesitas apoyarte en mí y yo en ti. No tienes que cargar con esto solo. Y en el instante que nuestras miradas se encontraron, el aire se volvía crucial. En sus ojos vi un destello de reconocimiento, tal vez de desesperación, pero también había una chispa de algo más. Un hilo de esperanza que, aunque frágil, aún nos unía.
Pero antes de que pudiera articular una palabra, un nuevo grito desgarrador surgió del interior de la casa, desgarrando el delicado momento. Era inconfundible, una súplica que resonaba en el aire. Y en lugar de acercarnos mutuamente, el sonido se interponía entre nosotros, haciéndonos sentir que el mundo que una vez habíamos tenido se desmoronaba por segunda vez. La revelación estaba al acecho, flotando en el aire denso de la incertidumbre, mientras el silencio de Rubén se volvía un abismo entre nosotros. ¿Es todo lo que queda de nosotros?, me pregunté, sintiendo cómo la angustia líquida se convertía en una corriente que arrastraba cada emoción. Fue entonces cuando su mirada buscó la mía. En el fondo de sus iris marrones había una pregunta y en ella una súplica: ayúdame a enfrentar esto, pero ¿quién te asegurará que no me perderé a mí mismo en el proceso? A través del oscuro laberinto del pasado, ambos estábamos atormentados por un futuro incierto, mientras el eco de un grito resonaba, prometiendo que esta noche aún no había terminado, y el caos podría ser nuevamente nuestro verdugo. Sentí que el aire se me escapaba mientras cada grito se arrastraba desde el interior de la casa, un grito que vibraba como un eco chocante entre nuestros cuerpos paralizados. La distancia emocional que había crecido entre Rubén y yo se evidenciaba ahora en su mirada quebrada, como si los cimientos que habíamos edificado se desmoronaran ante la tragedia. ¿Podría encontrar las palabras correctas para acercarlo a mí, o era demasiado tarde? Rubén, escucha, intenté, pero mi voz sonó lejana, casi como una oración en el viento. Él se volvió un poco más hacia mí, su expresión una amalgama de rabia y vulnerabilidad. ¿Qué quieres que escuche? No hay nada que decir. Respondió con una voz que retumbaba como un trueno. Mi hermano, él está allí, y yo no puedo con esto. Mi corazón se partió en 1000 pedazos al presenciar la tormenta dentro de él. Estaba pasando por un abismo que parecía sin fin. No pude evitar pensar en la fragilidad de la vida y lo insignificante que era la felicidad que creíamos tener. Cada momento que compartimos, cada risa o abrazo, ahora parecían un mal sueño que se volvía irreversible. Quería que entendiera que no estaba solo en esto, que nosotros éramos un equipo, y que podíamos enfrentarlo todo juntos. Pero las palabras se me atascaban en la garganta, y en lugar de unirse, todo parecía caer aún más en la oscuridad. Esto no va a definirnos, insistí, acercándome un poco más, aunque sentía la desgarradora resistencia en su mirada. Por favor, déjame entrar. Déjame ayudarte. Sé que esto es difícil, pero yo estoy aquí por ti. Finalmente, su mirada se ablandó, aunque aún había una profunda lucha en su interior. Miraba hacia el lado, como si entre la pared y sus recuerdos estuviera buscando una respuesta que jamás llegaría. No sé cómo seguir adelante. No sé si puedo, murmuró, y en su voz había un quebranto que atravesó los muros de mi corazón. Justo cuando creí que estaba a punto de sucumbir, un sonido atronador resonó desde el interior de la casa, un grito de dolor que me arrancó de mi ensimismamiento. Sin pensarlo, giré bruscamente hacia la puerta, el corazón latente por lo que podría encontrar al entrar. Esto no puede estar sucediendo, me dije a mí misma, mientras la desesperación me empujaba a actuar, ¿no? Espera, me gritó Rubén, su voz, casi un rayo de alerta. Instintivamente, lo miré, buscando su protección. No puedes entrar ahí. Podría ser peligroso, pero desde dentro, el eco de la angustia clamaba estar libre, y, aunque mi razón sabía que podría desatar más caos, mi corazón seguía siendo un bravío rebelde impulsándome a avanzar. No me importan los riesgos, Rubén. Necesito saber qué está pasando ahí. Necesito que estemos juntos. Él se quedó parado, paralizado por la confusión y la tormenta emocional, pero yo no podía esperar más. Tomé un profundo respiro, a pesar de que la incertidumbre me daba vueltas en el estómago, y empujé la puerta. El interior era un caos de gritos, rostros conocidos y extraños, pero había una escena central que se convirtió en un lente enfocado entre el revuelo. En el suelo, un grupo de personas se agolpaba alrededor de la figura caída, mientras que otros intentaban despejar el espacio, pero el nudo en mi pecho se apretó con fuerza al reconocer al hombre que yacía en el centro. Era el hermano de Rubén. Fue como si me hubieran dado un golpe en el estómago. De inmediato, toda la atmósfera se transformó. La alegría de la fiesta se había convertido en un manto de sombras que amenazaban envolverse a nuestro alrededor. Superada por la marea de emociones, retrocedí un paso,
el tumulto de mis propios pensamientos arrasando cada rincón de la razón. El caos únicamente se intensificaba mientras la gente intentaba salvarlo, mientras gritaban los nombres y se daba compasión. Todo lo que deseaba en aquel momento era encontrar a Rubén. «Ayúdame», grité, buscando un rostro conocido entre la multitud con la esperanza de encontrar apoyo. «¿Alguien sabe cómo ayudar?» Pero mi voz se ahogaba en el murmullo general. Fue entonces que sentí la presión de la mano de Rubén en mi hombro, un movimiento que buscaba unirnos a pesar del estruendo que nos rodeaba. No puedo verlo así», me dijo, su voz un susurro quebrado mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Esa declaración hizo que un torrente de emoción emergiera en mi pecho. No solo estaba enfrentándose a la agonía por su hermano, sino también a la dolorosa realidad de las decisiones que podría haber tomado. Quería abrazarlo, cerrar el espacio entre nosotros, pero el dolor que se cernía sobre él lo mantenía alejado. «Rubén, no estás solo. Estemos juntos en esto, como siempre», le dije, con más firmeza de la que sentía. Pero en sus ojos, vi la distancia expandiéndose nuevamente entre nosotros. Era como si en ese instante, el mundo entero se hubiera detenido y el amor por un hermano estuviera empujando nuestras emociones hacia un abismo desconocido. La sirena de una ambulancia resonó de nuevo fuera, mientras el tiempo parecía desvanecerse en horas, cada segundo arrastrando el peso de un futuro incierto. «¿Qué podemos hacer?», le pregunté, y la desesperación brotaba entre mis palabras, mientras lo contemplaba en busca de la respuesta que no tenía. «Solo queda esperar», afirmó con una voz quebrada que parecía resonar con la misma destreza que el grito que escuchamos antes. La helplessness llenaba el espacio, ahogando la vida que alguna vez compartimos. En ese exacto instante, el mundo se cuadró en un momento cargado de emociones, y la revelación que me estalló en la mente como un rayo. Si no enfrentábamos juntos esta tormenta, podría convertirse en el final de todo lo que habíamos conocido. La promesa de enfrentar lo que vendría resonaba intensamente mientras el eco de angustia reverberaba en nuestros corazones. ¿Acaso este sería un desenlace irrevocable? La puerta apenas se entreabría, dejando un destello de esperanza y desesperación a partes iguales. El aire se volvió espeso y la tensión se convirtió en una carga difícil de soportar. Rubén y yo nos encontrábamos a unos pasos del tumulto, en un limbo entre actuar y sucumbir a la inercia que nos oprimía. Él seguía mirándome, pero ahora con una intensidad que me enviaba a un abismo aún más profundo. Sus ojos buscaban respuestas en los míos, como si esperara que tuviera la fórmula mágica para borrar el dolor que lo envolvía. «Rubén», murmuré, extendiendo la mano hacia él. Quería tocarlo, quería que sintiera que no estaba solo en este horror, pero él retrocedió un paso, como si la distancia no solo fuera física, sino un refugio que lo mantenía a salvo del dolor del que no podía escapar. «¿Qué más hay que decir, Ana? Mi hermano está ahí, y yo no puedo hacer nada». «No puedo hacer nada», su desesperación estalló como un volcán a punto de colapsar. Era una mezcla de impotencia y rabia que reflejaba la tormenta interna que lo consumía. Lo vi tambalearse, buscando anclaje en algo, en alguien. Pero el tropiezo fue un llamado de atención. Su angustia no solo lo aislaba, sino que amenazaba con arrastrarlo cada vez más a las profundidades. «Rubén», insistí, «si lo que sientes ahora te abrumara, ¿qué será de ti después? ¿Vas a dejar que esto te defina?». El grito de dolor resonó de nuevo desde el suelo, un recordatorio cruel de la situación que teníamos enfrente. La ambulancia llegó al fin, sus luces parpadeantes lanzando un resplandor artificial sobre la escena caótica. Mientras los paramédicos se abrían paso, la multitud se agolpó, como sombras en constante movimiento que parecían disfrutar del espectáculo, ajenos al dolor que se vivía en cada rincón. «¿Qué sabes tú de lo que estoy sintiendo?». Rubén soltó, su voz convertida en un eco de dolor. «No te puedes poner en mis zapatos, no entiendes». «Lo entiendo más de lo que piensas», respondí, sentando mi voz en una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Conozco el vacío, Rubén. Conozco esa sensación aterradora de mirar a alguien que amas sin poder extender una mano. Pero huir no te salvará. Debemos enfrentarlo, juntos». La confusión se pintó en su rostro y sintiendo que podía quebrar la muralla que nos separaba, di un paso más hacia él. «Dame la oportunidad de ayudarte. Tu hermano me importa, y el dolor que sientes también me importa. ¿No crees que tu hermano querría que lucharas, que lo intentaras?». No había respuestas fáciles,
y el silencio se llenó de un peso casi tangible. Las luces de la ambulancia desdibujaban los contornos de su angustia, mientras las figuras de los paramédicos trabajaban rápidamente, abriendo el camino hacia lo desconocido. El instante se llenó de una quietud casi surrealista. Aunque el grito había cesado, la tensión latente parecía vibrar a nuestro alrededor. Rubén desvió la mirada hacia el suelo, su pecho subía y bajaba en una danza de emociones ardientes. Era evidente que la batalla interna estaba lejos de resolverse. Te necesito a mi lado. No solo por mi hermano, sino por nosotros, finalmente dijo, sus palabras brotando entre las lágrimas, cada una como un ladrillo que caía, arrastrando un pedazo de su fortaleza. No puedo seguir viviendo en este dolor. Pero sé que si te pierdo también, todo habrá terminado. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad inevitable. No me vas a perder, Rubén. Estoy aquí y no me iré. Quiero enfrentar esto contigo. Sé que estamos atravesando una tormenta, pero quiero que nuestra historia no se detenga aquí. En ese momento, una ambulancia comenzó a cerrar la distancia, trayendo consigo una sensación de esperanza y forma de acción. Rubén levantó la mirada y, aunque el miedo aún brillaba en sus ojos, había un destello de incredulidad ante la idea de que podríamos salir de esta. Mientras el grupo de rescatistas se arrodillaba en torno a su hermano, la profunda rendija de dolor parecía aplacarse, al menos por un momento, y su mirada fija en mí buscaba entender si realmente podríamos salir de esto. De repente, un grito cortante emergió de la multitud. «¡No! No, por favor, no lo dejen ir!» La voz desgarradora de una mujer resonó como un eco perturbador que hacía vibrar incluso al más fuerte de los corazones. La madre de Rubén, cuyo rostro tan solo había visto en fotos, se coló entre la multitud. La angustia pintada en su pecho fue un golpe certero. Los ojos de Rubén se iluminaron con una realización abrumadora. Una mezcla de amor y dolor ardiente que destrozó lentamente el espacio entre nosotros. Mamá murmuró, y sentí como si el tiempo se estuviera desvaneciendo. Sin pensarlo, lo agarré de la mano y, entre la multitud, uno frente al otro, nos unimos ante el caos que se despliega a nuestro alrededor. Sabía que enfrentar a su madre, sumida en la desolación, sería otro desafío devastador, pero era lo que necesitaban ambos ahora: espacio para sentir, para sollozar, para hallar fuerza en la vulnerabilidad. Estamos en esto juntos, le recordé nuevamente, mientras nuestras manos se entrelazaban con un grado de esperanza que ni siquiera imaginé poseer. Pero antes de que pudiera sumergirme por completo en ese sentimiento de comunión, la sirena volvió a sonar, y el grito de su madre se transformó en un eco atronador. Un momento de luz cerrándose en la oscuridad, un nuevo abismo que se abría ante nosotros. ¿Qué haríamos después de esto? ¿Era posible salir de esta tormenta? ¿O solo estábamos destinados a quedarnos atrapados indefinidamente en el eco de nuestra propia pena? Las luces de la ambulancia iluminaban la escena, pero su resplandor no parecía ofrecer la claridad que tanto necesitábamos. En medio del clamor y la confusión, vi cómo Rubén perdía su conexión conmigo. Su atención se desvió hacia su madre, cuya figura encorvada se acercaba, el rostro surcado por lágrimas. La angustia que emanaba de ella era palpable, y su grito resonaba en el aire como un eco en la distancia. ¡Ay, Dios mío, no! La voz de su madre se quebró y, por un instante, nuestro pequeño refugio se desplomó. Rubén se deshizo en un mar de dolor, y su mano se deslizó de la mía, en busca de consuelo en su madre. Ese gesto, aunque predecible, me dejó vacía. La distancia que buscaba superar se amplió a una zanja que ni el amor podía cerrar. La mujer se lanzó hacia su hijo, y Rubén, como un barco a la deriva, sucumbió ante la tormenta emocional que él mismo trataba de contener. Lo siento tanto, mamá murmuró, su voz atormentada. Mi corazón se rompió al ver cómo su vulnerabilidad lo envolvía como una manta pesada, y me pregunté cuántas capas de miedo y rencor habían construido entre ellos en los últimos años. Mientras su madre lo sostenía con un abrazo desesperado, el caos de la escena se tornaba más denso. Los paramédicos intentaban mantener la calma, pero el llanto de la madre y las súplicas de Rubén reverberaban en mi mente. El esfuerzo por ser fuerte se convertía en un combate interno. El deseo de ser su refugio se sentía cada vez más inútil. Fue entonces que vi algo inesperado. A través del tumulto, surgió un hombre de la multitud.
Era un compañero de Rubén de la infancia, alguien que había estado también perdido en su propio mundo oscuro. Ya no era el niño que solía correr por las calles, su rostro estaba marcado por años de sufrimiento, pero sus pasos eran firmes. «Rubén, mírame», gritó, enfrentando la oposición del caos. «No estás solo. Te necesitamos. Tu hermano necesita de ti». Rubén levantó la cabeza, los ojos inundados de lágrimas, y su mirada se encontró brevemente con la mía. En ese instante vi en él un destello de lucha, un reflejo de la esperanza que apenas comenzaba a asomarse en medio de la tormenta. Pero al mismo tiempo, la realidad de su mundo se le venía encima, dejándolo atrapado en su dolor. «¿Qué pasaría si estuvieras tú en su lugar?», dijo su compañero, y el peso de la pregunta pendió en el aire como un recordatorio de la fragilidad de la vida. «Debes recordar lo que significa ser parte de una familia. Tu hermano te necesita completo». Ese comentario hizo eco en el interior de Rubén. Recordé cómo él siempre había sido el protector, el que se encargaba de los suyos, a pesar de que había una herida callada entre ellos. «Te necesito», formuló, y su voz ahora era un hilo que suplicaba por un futuro. «Él está luchando», Rubén, dije con determinación, acercándome nuevamente. «Y, en esencia, tú también lo haces. Permite que esa luz de esperanza te guíe. Tu hermano no querría que te dejaras vencer por esta oscuridad». En su rostro me pareció percibir un cambio sutil, un titubeo. La mirada de Rubén parecía vacilar entre la desolación absoluta y un anhelo de volver a conectar con la vida. Lo vi parpadear, y en su interior una tormenta también luchaba por abrirse paso. Mientras su madre lo abrazaba, comenzamos a formar un círculo, una unión inesperada entre el dolor y la esperanza. Era un recordatorio de los lazos que lo unían, de que el amor podía ser una palanca aún en los momentos más difíciles. Rubén finalmente asintió, como si dentro de él comenzara a gestarse un nuevo camino, aunque en la materia aún había fragilidad. Pero, entonces, ocurrió lo inesperado. La ambulancia empezó a moverse en dirección contraria, llevándose a su hermano en una carrera a la vida, mientras su madre se desataba en un grito desgarrador que resonó en nuestros corazones. «No. No lo hagan». El instante se detuvo, y en un movimiento fluido, Rubén se liberó del abrazo materno. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, Rubén se detuvo. Una imagen punzante atravesó su mente, la culpa inmensa incrustada en sus costillas. «Nunca pensé que lo dejaría ir de nuevo», susurró, como si las palabras fueran cuchilladas que se incrustaban en mi propio pecho. El aire se volvió aún más pesado y la confusión se intensificó. En aquel momento, comprendí que la verdadera lucha apenas comenzaba. Mientras su madre tambaleaba y el eco de su lamento llenaba nuestro mundo, supe que la batalla por mantener a Rubén unido a su hermano y a sí mismo estaba lejos de terminar. ¿Cómo podríamos encontrar la manera de unir los pedazos cuando los cimientos estaban temblando? Mis ojos se encontraron con los de Rubén una vez más, y fue como si todo el dolor del mundo se reuniera en esa mirada. Una decisión debía tomarse, y era urgente. Entonces, aunque el caos reinaba, un nuevo desafío se agazapaba en la oscuridad, uno que amenazaba con alejarlo más de mí. ¿Tendría el coraje necesario para enfrentar la realidad que estaba ante nosotros? Los ecos del grito de su madre persistían en el aire, como un mantre de dolor que se aferraba a cada respiración. Rubén, paralizado, sintió que su mundo se desmoronaba un poco más. Las luces de la ambulancia ya no eran un símbolo de esperanza, sino un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida, de esa línea tenue entre ver al ser querido y perderlo irremediablemente. Caminé hacia él, sintiendo como cada paso era un intento de alcanzar un punto intermedio entre la distancia que se había creado y el deseo de sostenerlo con fuerza. «Rubén», dije suavemente, intentando atravesar el torbellino de sus pensamientos. «Tu hermano necesita tu voz, tu fuerza. No lo dejes ir sin intentarlo». Él rió de forma amarga, una risa que estaba más cerca de una convulsión que de un verdadero alivio. «¿Qué fuerza? ¿La misma que me ha hecho fallar en tantas ocasiones? ¿La que me ha alejado de él? ¿Qué puedo ofrecerle?» Se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar el fiasco de sus decisiones dolorosas. Ese gesto, más que una búsqueda de respuestas, me parecía una declaración.
La autocrítica lo apabullaba, y mi corazón se contraía ante esa aguda herida que parecía no tener fin. Pensé en las palabras de su compañero, todavía resonando: «Estás aquí porque te necesitamos». Podría ser que lo más difícil no era la pérdida de su hermano, sino la lucha interna por redimirse ante él, ante la familia, ante sí mismo. Rubén, insistí con más firmeza, no se trata de lo que has hecho o dejado de hacer. Se trata de lo que puedes hacer ahora. Este momento es una oportunidad para elegir. Esa chispa de posibilidad pareció temblar en su interior. Rubén dio un paso atrás, mientras el sonido de los motores de la ambulancia se desvanecía en la distancia. Su madre, aún derrumbada en el suelo, era un retrato desgarrador de la desesperación. Pero, al mismo tiempo, me di cuenta de que su propio dolor mantenía a Rubén atrapado en un ciclo sin fin, como si su sufrimiento se extendiera en redes implacables. ¿Y si estoy condenado a perderlo otra vez? ¿Y si no puedo salir de esta sombra? Su voz se resquebrajaba, y en su tono sentí el peso de un pasado desgastante que lo mantenía atrapado en un laberinto interminable. No tienes que cargar con todo esto solo, Rubén, le respondí, acercándome un poco más. Podemos hacerlo juntos. Tu hermano puede ofrecerte una segunda oportunidad, y tú puedes ofrecerle a él lo que ambos necesitan. En ese instante, vi algo brillar en su mirada, esa chispa de luz que había empezado a descubrir. Solo que, justo cuando parecía que la tormenta interna de Rubén comenzaba a calmarse, su madre, en medio de su llanto, alzó la mirada, sus ojos cargados de reproches. No le hables. Él es el culpable de todo esto. Ante tal súbito brote de dolor, la esperanza que había estado floreciendo se sintió vulnerable, como un pétalo a punto de caerse. Una explosión de emociones brotó en el rostro de Rubén. La frustración, la tristeza y la ira se entrelazaban en un nudo grueso. Mamá, no puedes culparme por lo que ha pasado. Quiero ayudar a Diego. Quiero que esté bien. Su voz resonó fuerte, como un trueno que anunciaba la tormenta. Sin embargo, la distracción navideña de la realidad se hacía presente. La ambulancia, que había disminuido su rumbo, ahora estaba a una distancia imprecisa. Me di cuenta entonces de que el tiempo no solo se deslizaba, sino que estaba erosionando todo lo que habíamos construido juntos. Rubén, hay que ir con él, le insté. No sabes si aún hay tiempo, pero mi madre. Ella me necesita aquí. Su voz temblaba entre el caos de sus deseos y responsabilidades. Y tú la necesitas a ella también, pero te has olvidado de ti mismo. Lo que ahora importa es si quieres aferrarte a la familia o si quieres perderte en el remolino de la culpa. Mientras nuestras palabras danzaban en el aire denso, la ambulancia desapareció en la curva de la calle y la verdad se asentó profundamente. Si Rubén no podía cerrarle la herida a su madre, tampoco podría abrirse a la sanación que tanto anhelaba. En ese punto, la rabia y el miedo se agolpaban, y la decisión de Rubén se tornó un laberinto oscuro. Al convertirse en una sombra más en el ocaso, comprendí que la resolución de esta tormenta se antojaba más lejana de lo que había anticipado. Rubén, con su mirada ahora perdida, giró hacia su madre y nuevamente encontró en ella esa conexión perdida. Pero, justo cuando creía que se había decidido, un mensaje vibró en su teléfono. La notificación del hospital, un simple actualización de estado de Diego. Se le apagó el brillo en los ojos, atravesando el caos de su corazón, las palabras se enredaron en su mente. Era un momento decisivo. Clamaba por la unión, por la esperanza, pero en ese instante, tan frágil como una ilusión, todo lo que había comenzado a florecer parecía nuevamente desprenderse. La verdadera lucha yacía ante nosotros, una elección entre redención y entrega. Un camino que parecía bifurcarse en cada dirección, mientras su hermano se alejaba, llevándose consigo no solo su vida, sino también un pedazo de él. La tormenta que se había desatado en nuestra fiesta se transformó en un silencio enrarecido. Observé a Rubén desvanecerse entre las sombras y no supe si aún había esperanzas. La figura de su madre, a su lado, absorbía su energía, mientras la angustia empañaba las decisiones que parecían un laberinto sin salida. Pero más allá de la confusión, una luz tenue comenzó a asomar entre los pliegues de la tragedia. Rubén, dije de nuevo, acercándome con más determinación. No todo está perdido. Recuerda por qué estamos aquí. Algo en nosotros todavía lucha.
¿Vas a dejar que este dolor controle tu vida para siempre? La mirada de Rubén se volvió hacia mí, aturdida y anhelante. ¿Y si ya es demasiado tarde?, preguntó, su voz quebrada y llena de desesperanza. Siempre es hora de luchar por lo que amas, respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza por cada palabra. Tu hermano necesita saber que no está solo, y tú también. Ambos han elegido cargar con este peso demasiado tiempo. Es hora de liberarse. La luz del faro de la ambulancia parecía vengativa, insinuando que la vida podía dar un giro inesperado. Mientras Rubén observaba a su madre, un destello de entendimiento cruzó su rostro. Solo quiero que esté bien, murmuró, como si cada sílaba fuera un intento de repararse a sí mismo junto a la relación que había estado fracturada por muchos años. Necesitas enfrentarlo, no huir. Y ahora esos pasos son hacia adelante, le insté, mientras el caos que nos rodeaba continuaba, pero mi voz resonaba como un faro. Un hilo de tiempo se estaba tejiendo entre nosotros, y cada instante que se deslizaba parecía ser uno de esperanza, aunque pequeño. Con un profundo suspiro, Rubén miró a su madre y luego se giró hacia mí, una chispa de resolución iluminaba sus ojos. Dame la fuerza para enfrentar esto, dijo, su mano entre la mía, con un grip apretado que prometía un compromiso renovado. No quiero lidiar con esto solo, entonces no lo harás. Estamos juntos. Siempre lo estuvimos, respondí, sintiendo como el amor y la idea de la lucha vibraban en cada fibra de mi ser. Mientras giramos hacia el grupo, las palabras comenzaron a fluir, una mezcla de agradecimiento y desahogo. Rubén se acercó a su madre, quien yacía desolada en el suelo. Mamá, comenzó con voz trémula, lo siento por todo. De verdad lo siento. Quiero que sepamos la verdad, que enfrentemos esto juntos. Ella levantó la mirada y, aunque sus ojos brillaban con el dolor, en ellos había una chispita de algo más. Murmuró su nombre, buscándole la mirada, y antes de que pudiera volver a retroceder al abismo del pasado, las palabras se asentaron en la atmósfera. Quiero a mi hermano. Lo necesito. A medida que esas palabras resonaban en el aire, cada uno de nosotros comenzamos a mirar hacia adelante. La vida cobraba significado nuevamente, y aunque el dolor no desaparecería de un día para otro, había un sentido renovado de propósito en el aire. La oscuridad que había intentado desviar nuestras vidas antes se volvió un camino hacia la luz. Las sirenas se apagaron y la ambulancia se marchaba, pero nosotros estábamos presentes. En un instante en particular, comprendí que lo que había surgido entre Rubén y su madre era solo el principio, un llamado a cerrar las brechas entre el dolor y el perdón. Mientras nos enfrascábamos en la fragilidad de la situación, sentí una oleada de amor incondicional inyectarse como una caricia en las fibras más íntimas de mi corazón. Estamos juntos. La verdad y la lucha son para todos. Él está aquí y hallarás lo que necesitas. Rubén me miró, y en sus ojos vi el brillante reflejo de la esperanza que había emergido entre nosotros. Esa noche se había convertido en nuestro camino de regreso. En medio del helado silencio que había seguido a un grito desgarrador, una verdad fértil tramaba una promesa. El amor siempre encuentra su camino, si te atreves a buscarlo. Esa noche, una resolución poderosa nacía entre nosotros, de heridas que habíamos llevado y el dolor que habíamos superado. Finalmente, me aferré a la mano de Rubén, y los tres, él, su madre y yo, empezamos a caminar hacia el nuevo amanecer que nos aguardaba, sintiendo que la vida podía ser reconstruida, aun en la adversidad. El eco de una nueva esperanza reverberaba en mi pecho. El pasado no puede rompernos, somos más fuertes de lo que creemos. Era verdad. Al final del día, la luz volvería de nuevo a brillar.